Se habla mucho sobre transformar al mundo, pero ¿estás listo para hacerlo? Transformar es actuar, es tomar un camino desconocido. Para nosotros, transformar es todo eso y más. Es tener el valor de reinventarse. Lo nuevo permite otras formas de conexión. Mediante la tecnología, la educación y las ideas emprendedoras, creamos nuevas experiencias y ayudamos a cambiar vidas. A fin de cuentas, el futuro no está hecho tan solo de números, sino también de personas. Por eso, nuestra invitación a la transformación está abierta para todos los que deseen formar parte de ella. Mentes inquietas, proyectos desafiantes diversos, desde startups hasta grandes empresas. Todo esto es posible porque nos guiamos por un propósito claro: transformar el mundo empoderando a las personas para ver los datos de forma diferente, tener nuevas perspectivas y descubrir posibilidades infinitas. ¿Vamos a transformar juntos? Oracle, la transformación comienza aquí. Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Landines, soy gerente de territorio de Oracle, especialista en todo el tema de servicio al cliente. Hoy le queremos dar la bienvenida al webinar de vinculación y autenticación digital. Lo vamos a liderar con el equipo de Imagine CX. Imagine CX es Gold Partner de Oracle. Están certificados como Excellence Implementers en Latinoamérica en soluciones web service orientadas al servicio al cliente. Muchas gracias, Adriana, por la introducción. Bienvenidos a todos al webinar de autenticación y vinculación digital, transformando la experiencia al cliente. En este webinar vamos a mostrar cómo esta funcionalidad permite que los clientes, a través de la página web de la empresa, puedan adquirir productos e inscribirse a servicios de la empresa, disminuyendo las visitas a la oficina o puntos de compra. Nos acompañan hoy como panelistas Mariano Sánchez, CEO de Risk International. Él ha sido auditor de sistemas de gestión normas ISO, implementador de normas SIRLAFT, SAR, antisoborno y anticorrupción. También nos acompaña Darío Valderrama, CEO de Imagine CX. La sesión de hoy va a estar muy interesante y lo mejor es que dispondremos de una sesión de preguntas que habilitaremos al final del seminario para que todos ustedes puedan participar. Mariano y Darío, bienvenidos. Eli, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión, que con seguridad va a ser muy, muy interesante y muy enriquecedora para todos. También gracias a Adriana y a Oracle por su acompañamiento en este webinar y en todos los que hemos podido realizar ya durante este año. Y pues finalmente también muchas gracias a Mariano por acompañarnos con su experiencia, con todo el background y el contenido que sin duda tiene hoy mucha pertinencia y mucha relevancia, porque efectivamente estamos en
en un momento de transformación, de adaptación, de mucha conciencia. Y lo que quiero es invitarte, Mariano, a que tengamos una conversación hoy en donde toquemos temas muy puntuales que nos ayuden a las compañías que estamos en este camino de transformación a movernos a escenarios innovadores, pero que sobre todo permitan mejorar muchísimo la experiencia del cliente, pero en un marco de seguridad, en un marco también que nos permita ceñirnos a las regulaciones que actualmente hay hoy, pero que más allá de las regulaciones brinden muchas ventajas a las compañías y ojalá a las compañías de cualquier tamaño en Colombia y en Latinoamérica. Así que pues bienvenido, Mariano, y si estás de acuerdo, me gustaría lanzarte una primera pregunta. ¿Qué opinas? Sí, buenos días, Darío. Buenos días, Melissa, Adriana, Lorena y a todos. Buenos días. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Y pues arranquemos, entremos en materia. Perfecto. Pues bien, Mariano, mira, estamos hoy conversando mucho de mejorar la experiencia del cliente, de hacer las cosas mucho más fácil también para los consumidores, de pronto de brindar canales diferentes para que se puedan ejecutar transacciones, los famosos canales digitales, pero puntualmente y entendiendo mucho pues claro, facilitar las cosas para los clientes y los ciudadanos también en el sector público, por ejemplo, puede ser algo importante en este proceso de transformación. Y como estamos nosotros empezando a ver los trámites y la atención a los clientes, ¿cómo se está transformando el mundo en términos de dos cosas puntuales, de autenticación digital y también de seguridad detrás de esto? Tú desde tu experiencia, ¿cómo ves que está surgiendo esa transformación? Darío, esa es una pregunta muy importante porque primero tenemos que entender que para que exista seguridad tiene que haber actores seguros y medios seguros. Pero primero pensemos qué es la transformación digital, y el concepto de transformación digital se utiliza en un significado real en la actualidad en cuanto a la tecnología, y la tecnología juega un papel fundamental en la capacidad de una organización para crecer y tener éxito. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es crecer y otra cosa es tener éxito. Una compañía puede ser grande, pero no puede tener, o sea, significa que de pronto recibió mucha inversión, pero no significa que sea exitosa, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y la transformación digital tiene que ver con la digitalización. Entonces, cuando hablamos de digitalización, significa de pasar de un lado lo que veníamos haciendo antes muy manual a algo ya de ser dependientes de la tecnología, ¿sí? A depender de procesos tecnológicos. Y la pregunta es por qué moverse hacia la transformación digital y cómo hacerlo de manera segura, ¿sí? Sobre todo en temas de autenticación digital y de seguridad. La primera respuesta es que nosotros, todas las empresas, independientemente de las áreas, lo que ofrezcamos, lo que nosotros vendamos, sean servicios o sean productos, vendemos una sola cosa. Vendemos realmente confianza. ¿Listo? Si no tenemos claro que vendemos confianza, porque la confianza es lo que finalmente nos va a permitir que el cliente nos compre más, ¿sí? Nos compren, adquiera el producto de nosotros, sea un producto, sea un servicio. Y lo segundo es que si no existe esa confianza cuando nosotros hacemos esa transformación digital, pues realmente no vamos a ser exitosos. Así de sencillo. Lo otro es que es inevitable no hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos quedamos atrás de la competencia. Nosotros podemos tener consecuencias negativas para el avance del negocio y el alcance de oportunidades nacionales e internacionales. Es otro aspecto fundamental. Lo importante en la transformación digital es que nosotros hagamos esa transformación digital teniendo en cuenta la seguridad y la gestión de riesgos, ¿sí? Que los ambientes digitales generen confianza, que se hagan de manera segura, que la autenticación y la seguridad tengan la menor fricción para que ahí entran ustedes, sea una excelente experiencia al usuario, al cliente,
al cliente que todos los días está validando o haciendo un onboarding o registrándose en cualquier orden. Entonces, fijémonos en varias cosas. Hay muchas características de la transformación digital y muchos beneficios. Podemos encontrar que la transformación digital implica optimizar procesos. Y recordemos algo, a mí siempre me gusta ver a Marcos Lemonis en El Socio. No sé si ustedes lo han visto en History Channel. Producto, proceso y persona, ¿cierto? Entonces, siempre en producto, nosotros, la mayoría de empresas que ofrecen servicios financieros lo hacían teniendo en cuenta un canal que era presencial. Ahora, al pasar a la banca digital, es el principal ejemplo, las plataformas tienen que ser seguras para que el cliente se sienta cómodo y confiado de utilizar la plataforma. ¿Sí? Eso uno. Y lo otro es que la plataforma se debe blindar ante ataques o ante riesgos que externos puedan llegar a ocasionarle a la plataforma. ¿Sí? Han pasado muchos casos. Si quieres, continuemos, por favor. Y miremos estas cifras. 4,5 mil millones de personas en el mundo están usando actualmente Internet. 3,8 mil millones de personas son usuarias de redes sociales, ¿sí? En el mundo. Y 5,19 mil millones de personas utilizan un dispositivo móvil. ¿Qué significa eso? Significa que todo se está volcando a lo digital, a la transformación digital. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en cuanto a la experiencia de usuario, pero también ser mucho más seguros en cuanto al proceso del conocimiento del tercero, en cuanto al conocimiento del usuario, de quién usa la plataforma, dónde se almacenan los datos, cómo transportan los datos desde que se capturan hasta que llegan a la base de datos o al repositorio de datos, cómo se maneja la protección. Y fijémonos que es fundamental tener en cuenta eso porque son los derechos de las personas y sus datos son relevantes ahí dentro de ese esquema del proceso, lo que llamamos proceso, ¿sí? Entonces, ahí se confluye lo que yo les decía ahorita de History Channel de Marcos Lemonis del Socio, de producto, proceso y persona, ¿listo? Producto, proceso y persona. Si las tres cosas están seguras, tenemos un negocio electrónico y una transformación digital exitosa. Siguiente, por favor. Ahí está respondida la primera pregunta, Darío, y creo yo que todos debemos volcarnos actualmente y estamos en el momento, no por el tema de pandemia, porque es una coyuntura que se dio, ¿sí? Es una coyuntura, pero todo el mundo le echa la culpa a la pandemia, de que gracias a la pandemia nosotros nos tenemos que transformar digitalmente o si no nos desaparecemos. No, se acaba la pandemia y seguramente vamos a continuar ser digitales porque hay más gente que no le gusta ir tanto a los bancos, hay gente que no le gusta ir ya a hacer filas, hay gente que necesita servicios electrónicos muy a la mano. Miremos las cifras del tema de cuántas personas tienen redes sociales. Y tenía una cifra fundamental y es que cerca del 53% de las personas han sufrido una pérdida de datos, ¿sí? O han sufrido algún riesgo en una pasarela o en un proceso de onboarding. Eso es una cifra importante que nosotros tenemos que revisar en cuanto a experiencia. Eso creo que contesta tu pregunta y ahí está de mano de nosotros como empresas generar esa confianza para que el cliente que utiliza estos medios digitales pues se sienta seguro, ¿sí? En cuanto a la autenticación, existen ahorita metodologías de autenticación que pueden generar confianza para el proceso de conocimiento de la persona. ¿Listo? Y esos procesos
los tenemos hoy en día activos para que simplemente con los datos de una persona podamos saber quién es la persona, la identidad digital de esa persona, saber desde qué dispositivo se conecta, si ese dispositivo sí es seguro, saber si podemos también, por ejemplo, verificar ese dispositivo, si lo está haciendo a través de móvil, que realmente sí sea ese dispositivo con el cual lo está haciendo y no sea un robot, que si mediante unas preguntas históricas podamos también saber si efectivamente esa persona sí es la persona que dice ser. Entonces, eso le va a generar también garantía al que está recibiendo esos datos para poder crearlo como cliente. Pero ahí confluye algo muy importante, que muchas veces vemos eso como un tropiezo, como una piedra de tropiezo para lo comercial, ¿sí? ¿Para qué le voy a pedir tantos datos al cliente si él se me puede molestar? Nadie se registraría, ¿sí? Eso depende. Y para eso creo que Imagen CX es experta. Esa experiencia de usuario tiene que ser sin fricción, transparente. Sí, que el cliente no la sienta, ¿sí? Muy bien, Mariano, pues la verdad, muchas gracias por la respuesta. Destaco algo muy interesante de lo que hablas, porque estamos viendo también cómo estos desafíos y preocupaciones por seguridad y autenticación digital también están muy relacionados con algo que nombraste, que es la competitividad. Y es algo que le preocupa a muchas compañías también, ¿sí? Cómo desarrollar ventajas competitivas a través de diferentes mecanismos. Pues bueno, aparece la seguridad y estas nuevas herramientas de autenticación digital como una vía, un canal para hacerlo. Así que muy interesante. Pero déjame hacerte otra pregunta, porque las regulaciones están cambiando, hay cosas que están apareciendo. Sabemos que se ha emitido la regulación de SARLAF 4.0 y con seguridad tú estás muy enterado de qué trata y qué consideraciones hay que tener al respecto. Así que, ¿tú qué recomendaciones nos das sobre cómo llevar a cabo una implementación para tener en cuenta esta regulación de SARLAF? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan costoso puede llegar a ser para una empresa moverse a estar en línea con este tipo de regulaciones? ¿Cómo nos puedes ilustrar sobre este tema? Que seguramente a muchas personas también les interesa y puedan estar preocupados por cómo alinearse con esta regulación, Mariano. Bueno, pues ahí tenemos son varias preguntas en una. Primero, el escenario del SARLAF 4.0. Primero, la Superintendencia Financiera de Colombia le emite una circular a través de la circular 027, que es una circular externa de 2020, y le dice que el plazo para que las entidades del sistema financiero vigiladas o reguladas por esa superintendencia es de 1 año. Ese es lo primero que debemos tener claro, es de 1 año. Lo segundo es que la superintendencia presenta esta nueva versión con el objetivo de que pasemos a una transformación digital, ¿sí? Utilizando mecanismos de seguridad, de conocimiento del cliente, ¿sí? De que midamos el riesgo de una manera diferente, de que haya mayor participación a los canales digitales, ¿sí? Eso es en cuanto al sistema financiero. En cuanto a los fondos de inversión colectiva y fondos pensionales, que haya una adquisición de participantes y aporte de bajo monto, y también tienen que ver mucho con el tema de la inclusión financiera. O sea, estamos en un punto en el cual no puede haber personas, ¿sí?, que para que pueda adquirir un producto financiero, previamente ya debía haber tenido experiencia financiera. Eso es ilógico, ¿sí? O sea, si usted no tiene experiencia financiera, yo no le puedo emitir un crédito. Eso pasa como a recogerse, ¿sí? Hay otros mecanismos para poder determinar si existe un riesgo o no financiero, sea un riesgo financiero o sea riesgo no financiero. Pero hay otros mecanismos y en eso nosotros hemos venido trabajando como RIX International a través de compliance y a través de unos productos que permiten la inclusión financiera. También el SARLAF 4.0 está abriendo un espacio que permite continuar avanzando en la adopción de temas de innovación.
¿sí? El onboarding tiene que ser mucho más sencillo para la persona que va a adquirir un crédito. El onboarding es el registro, ¿sí? Y también amplía la oferta mediante la vinculación simplificada, que es un proceso de identificación, ¿sí? Mediante la validación de datos en documentos de identidad del cliente, por ejemplo, ¿sí? Y otro de los aspectos fundamentales de esta versión del SARLAF, que el SARLAF es lo que las entidades financieras tienen que cumplir y nosotros como país tenemos que cumplir porque estamos metidos dentro de, o hacemos parte dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional que asesora a las Naciones Unidas. Y es que el sistema de administración de riesgo de lavado de activos es la utilización intensiva de nuevas tecnologías de vinculación relacionadas, ¿sí? Relacionadas con el uso de datos, con el uso de datos públicos y el uso de datos más que todo abiertos. Eso es lo que pretende el SARLAF 4.0. O sea, lo que quiere decir la Superintendencia Financiera es que existen herramientas que no son costosas, ¿sí? Que no son costosas, que hay inclusive datos públicos y hay otra ley también que es la 1712, que es acceso a la y transparencia en la información pública, en la cual yo me puedo hacer una idea de quién es mi cliente, sin necesidad de contar con un buró o con datos muy específicos. Sin embargo, pues esas son las herramientas que dispone esa circular. Lo otro es que las entidades vigiladas podrán implementar mecanismos y herramientas y procedimientos, ¿sí? Para el conocimiento del cliente, lo más sencillo es, por ejemplo, hacer los formularios en línea. O sea, ya pasa a ser el formulario ese que nos hacían diligenciar a todos cuando uno iba a sacar un seguro, a sacar una cuenta, que uno tendría que firmarlo, ¿sí? Entonces, eso va muy acorde también con la política cero papel, con que todos los datos ya de una vez tienen que viajar de una manera muy simple, encriptada, de una manera sencilla, sin mucha fricción. Y en eso creo que ustedes también son muy expertos junto con Oracle. Entonces, así las cosas, lo que se recomienda para la implementación es que primero que exista una disposición por parte del gobierno corporativo. Si no existe esa disposición por parte del gobierno corporativo de las empresas a pasar a la transformación digital de por lo menos el conocimiento del cliente o el registro de nuevos clientes, eso lo tenemos que ver desde un ámbito comercial y desde un ámbito de cumplimiento normativo, ¿sí? Porque muchas veces las áreas de cumplimiento pelean con el área comercial. Y es que el área comercial quiere tener siempre resultados comerciales a como el lugar, muchas veces, ¿no? Y descuidan un poco el tema del área de cumplimiento normativo. Y eso también tiene que ver mucho con lo que vemos en cuanto a experiencia cliente versus seguridad, ¿sí? Que las dos muchas veces de pronto tienden a chocar, pero hay que buscar un equilibrio entre las dos. Entonces, el gobierno corporativo tiene que adoptar esa transformación digital y ser consciente que debe realizar ese SARLAF 4.0, ¿sí? No como una exigencia normativa, sino como un paso a la transformación digital, ¿sí? Y lo otro es que también se deben disponer de matrices de riesgos exclusivas para lavado de activos, obtener información básica socioeconómica y financiera y transaccional del potencial cliente, que una cosa es conocer al cliente mediante un formulario SARLAF y otra cosa es qué transacciones hace ese cliente dentro de mi core. Incorporar controles internos y efectivos, y en cuanto a los controles internos y efectivos, es que realmente sean medibles, trazables y que se saquen métricas de esos controles, ¿sí? Que sean apropiados para la organización y que haya también una capacitación transversal a todo el personal para poder generar una cultura de prevención de riesgos. Aquí estamos hablando de un enfoque basado de riesgo. Destaco también que dentro de la pregunta que me hacía si es costoso o no, la verdad, hay dos cosas que tengo que poner
sobre la mesa. Y es que antes a mí me cuesta más el papel que el internet. Y tenemos que verlo así de sencillo, ¿sí? Y siempre va a haber un costo de adquisición de cliente. Esos costos van dentro del costo que me cuesta a mí tener un cliente. Y yo no lo veo como un costo, porque eso debe ser una inversión. Al tener los datos y proteger seguramente en debida forma, de acuerdo a la norma, la ley 1581, la 1266 y el decreto 1377 en Colombia, al hacerlo bien, pues voy a tener muchos más beneficios que desventajas y me va a salir mucho más económico que costoso. Yo creo que es más costoso una sanción de la Superintendencia Financiera o Industria y Comercio que el costo que me cuesta, lo que me cuesta a mí hacerlo bien, ¿sí? Bueno, al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a la protección de datos, ha sancionado, porque aquí confluye también el tema de protección de datos, ¿sí? Yo no puedo pedir más de lo que me exige la ley, porque ¿para qué pido ese dato? ¿Sí? Tiene que haber una finalidad en obtener ese dato. Y lo otro también está con equilibrio en los beneficios, y es que yo puedo usar esos datos para lo cual la persona me autorizó, ¿sí? Si la finalidad fue registro y labores comerciales, seguimiento y hacer un tema de marketing, lo puedo hacer. Eso no está prohibido, ¿sí? La persona lo autorizó, es la titular del dato. Y frente a eso, la complejidad depende del tamaño de la entidad, la naturaleza de las operaciones y el tipo de clientes vinculados. Ahí debemos ser claros. El tipo de clientes vinculados es que usted conociendo, haciéndolo bien en el onboarding, usted ya sabe qué tipo de cliente es. Ya sabe si es un cliente que está expuesto a riesgo de impago o riesgo de crédito, es decir, para los sectores financieros. Para el sector asegurador es un cliente de riesgo o tiene un riesgo alto, medio o bajo, ¿sí? La naturaleza de las operaciones, si es una operación natural de los negocios o es una operación inusual. El tamaño de la entidad también tiene que ver, pero la complejidad, la complejidad tiene mucho que ver con el tamaño de la entidad. Claro, no es lo mismo montar un esquema de un conocimiento, un onboarding o un conocimiento de SARLAP 4.0 en una entidad inmensa a una entidad pequeña, ¿sí? Eso tiene que ver. Y también tiene que ver que no es lo mismo la cantidad de cliente, el costo de adquisición de cliente en una entidad con procesos estandarizados y digitalizados que los procesos no digitalizados, que es mucho más costoso. Entonces ahí yo creo que toqué varios beneficios y diciéndoles que no es costoso, que todo parte de que el gobierno corporativo lo adopte, como yo digo, a convicción. ¿Listo? Muy bien, Mariano, pues súper interesante esto que nos has compartido. De hecho, también tocaste temas que definitivamente son de preocupación general y es esto cómo impacta la experiencia de cliente. Bueno, ¿y tienes algún escenario práctico, un escenario real en donde hayas podido apoyar a alguna compañía desplegando este tipo de estrategias que haya tenido algunos resultados interesantes que compartir, Mariano? Bueno, ahí importante, como bien lo dice Darío, importante que se tenga en cuenta el tema de la fricción, ¿sí? Cuando uno busca que el proceso de conocimiento y la transformación digital se haga bien, tiene que buscar la menor fricción para el cliente, para el usuario, para que él no se aburra. Y frente a eso nosotros tenemos unos casos de éxito. Tenemos una plataforma que se llama Compliance, compliance.com.co, que nosotros validamos las personas, hacemos debidas diligencias respetando la vías data, los datos, porque todos son datos públicos, abiertos, que la persona sienta que esos datos realmente sí son correspondientes a la realidad de las fuentes de información, que es fundamental. Nadie en Colombia puede generar repositorios negativos de personas, eso va en contra de la normatividad. Por lo tanto, es necesario que se realice un proceso
de conocimiento del cliente que vaya consecuente con la norma, con las leyes. ¿Sí? Yo no puedo prevenir riesgos generando riesgos. ¿Sí? O sea, los oficiales de cumplimiento dentro de las empresas, cuando hablamos de SARLAF, pues necesitan eso. Y cuando hablamos de procesos de onboarding, para el tema de identidad digital, también hay procesos que nosotros les brindamos a las empresas. Y uno de los casos de éxito son cosas que ni siquiera la gente nota. Nosotros estamos detrás del telón, ¿sí? Viendo la seguridad, la prevención de fraude, pero la gente ni siquiera se da cuenta, no lo sabe. No tendría por qué saber, ¿sí? Pero para el cliente y el usuario eso es natural. Y como por ejemplo, temas como Wplay, ¿sí? La gente que paga, que hace apuestas, ¿sí? Es un caso de éxito para nosotros porque en ese caso de éxito cualquier persona entra y hace su apuesta, pero no sabe que detrás de eso y sin fricción, obviamente pasa por unas validaciones de prevención de lavado de activos, de fraude, porque hay una normativa de Coljuegos que le pide a ese tipo de empresas de apuestas en línea varias cosas. Una de ellas, que la persona que apueste no sea menor de edad, ¿sí? Porque hay un tema de responsabilidad social empresarial, muy importante ahí. No podemos generar personas o niños ludópatas, ¿sí? Que cuando crezcan estén condicionados o dependientes del juego de azar. Ahí hay algo de responsabilidad. Y también el tema de fraude, ¿sí? Un cliente tiene que pasar la validación completa y tiene que pasar muy bien esa validación para poder apostar. Que la misma plataforma no sea utilizada para poder blanquear capital, ¿sí? Que es una modalidad, una tipología en el sector de juegos de azar, que ellos no son ajenos a eso. Como está el sector de juegos de azar, también está el tema de la transformación digital en los procesos de despachos. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Siries, www.siries.com. Y en esa plataforma el problema era que una persona, un transportador de un caso de éxitos Coltanques, iba a transportar, y fíjese que no solo estoy hablando de bancos, sino estoy hablando de logística, va a transportar una carga desde Buenaventura hasta Bogotá. Pero para poder transportar la carga desde Buenaventura a Bogotá, hace 9 años se demoraban 2 días para poder validar y habilitar el conductor, el propietario del camión y el camión que va a transportar esa carga. ¿Por qué se demoraban 2 días? Porque tenían que validar, también la compañía de seguros tenía que validar, ¿sí? La compañía de seguros emitía, por ejemplo, un certificado decía si lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien, la persona no tiene antecedentes, la persona no tiene ningún riesgo para poder transportar la carga, si es un conductor habilitado, si es un conductor confiable, esa palabra es importante, si se dan cuenta del tema de la confianza, porque aunque sea una empresa de transporte, la empresa de transporte transporta un producto desde un punto A hasta un punto B, pero sin embargo, ¿qué pasa si ese producto no llega? ¿Qué pasa si esa carga se desaparece? ¿Quién queda mal? Y en Colombia tenemos un sistema de transporte en el cual es tercerizado, es decir, yo soy la empresa de transporte, pero yo subcontrato un camión, ¿sí? El camión no va a quedar mal, quien va a quedar mal es la empresa. Entonces pasamos de 2 días de esas validaciones, ahora imagínense cuando hay un buque, ¿sí? Cuando hay un buque, que la logística tiene que ser tan rápida, porque si no se paga mucho más el tiempo que dura el buque prácticamente parqueado ahí en el puerto. Entonces lo que hicimos nosotros es, bueno, ideémonos algo que sea digital para transformar ese problema en una oportunidad. Y ahora eso lo hacen en menos de 1 minuto. Esa validación que duraba 2 días la hacen en menos de 1 minuto y despachan rápido. ¿Quién se beneficia ahí? Se beneficia tanto el conductor y el propietario del camión, que aumenta la cantidad de viajes en el mes, ¿sí? Y se beneficia también la empresa porque queda muy bien. Transporta con seguridad y genera confianza. Ese es otro caso. Y así Prodesa,
Prodesa es otro caso, que de hecho ustedes fueron parte de ese caso de éxito y mejoraron ahí la experiencia de ese caso de éxito de Prodesa. Antes las validaciones de proveedores se hacían muy largas. Y así le puedo seguir mencionando. Aseguradora Solidaria está haciendo ahorita algo muy importante. Nubank te paga, etcétera, etcétera. Y como esos hay un montón de casos que han entendido que la transformación digital y lo digital y el proceso de conocimiento de clientes, del conocimiento de cliente desde que es lead, contacto, hasta que es cliente y experiencia cliente, es fundamental dentro de ese proceso. Creo que ahí respondí la pregunta, no me quiero extender más porque el tiempo apremia, pero aquí me puedo quedar aquí contándoles casos de éxito. Y ahí en ese caso, pues quisiera pasar yo a las preguntas, Darío. Si me lo permite. Adelante, Mariano, adelante, por supuesto. Bueno, tú como especialista en experiencia de cliente, que lideras una compañía supremamente importante para todos nosotros, porque lo digo también, para mí es importante el tema de experiencia de cliente, porque escuchar a un cliente hablar como habla de sus productos y como lo hacen ustedes, pues me llena de orgullo y que sean colombianos y que sean ustedes. Todo lo que vimos anteriormente en cuanto a seguridad y vinculación digital, ¿cómo impacta realmente la experiencia al cliente, Darío? Bueno, Mariano, la verdad es que he estado escuchando también atentamente porque nosotros realmente consideramos y creemos firmemente que son dos temas que tienen una relación muy directa, ¿sí? El tema de seguridad y en este caso puntos importantes que comentaste de vinculación digital, de onboarding, están directamente relacionados con algunos puntos claves, algunos pilares fundamentales de la experiencia de cliente. El primero que nombraste y que definitivamente salió durante todas las preguntas es la confianza. Y efectivamente, más allá incluso de brindar experiencias que puedan llegar a ser memorables para los clientes o que los puedan motivar mucho a interactuar con las marcas, hay algo que se construye entre la marca y el consumidor, ¿sí? Y es una relación de confianza, ya sea porque desde que se empieza a conocer o desde que el consumidor empieza a conocer a la marca, empieza a identificar los productos, a comparar, a seleccionar, hasta que por fin la empresa, la marca, tiene la posibilidad de validar y de confirmar la promesa de valor, ¿sí? Es decir, de entregarle al cliente el servicio o el producto por el que él está pagando. Se viven una serie de interacciones. Todas esas interacciones nosotros las denominamos en el Customer Journey el momento de verdad. Y esos momentos de verdad se encargan de uno tras otro ir generando mayores y mejores lazos de confianza. Esto en el futuro va a tener repercusiones súper importantes y es que va a calar o va a fortalecer esa lealtad que los clientes van a tener con la marca. Y esa lealtad al final los va a convertir a ellos en algunos casos en evangelistas, en defensores de la marca y en otros en recomendadores. Pero en últimas termina impactando algo clave para las compañías y es el famoso Customer Lifetime Value y es el valor del cliente en el tiempo. El cliente que pierde la confianza sobre una marca rápidamente la abandona y también muy, muy rápidamente empieza a evaluar a la competencia, a otros proveedores. De ahí que sea muy importante demostrarle en cada uno de esos momentos de verdad al cliente que está tratando con una marca confiable. Y de ahí la seguridad empieza a desempeñar un papel clave. Si un consumidor de una manera fluida, que esto también es importante, tú nombraste la palabra fricción varias veces, pero si un consumidor de manera fluida logra llegar por algún canal digital, por ejemplo, a hacer una transacción con la marca, a hacer una adquisición, una vinculación, a darse de alta. Y eso le permite hacerlo muy rápido, sin necesidad de tener
herramientas sofisticadas o sin necesidad de tener aparatos extraños para poderse autenticar, sin necesidad de tomar demasiado tiempo tampoco para hacerlo. Y a medida que va pasando por los pasos de vinculación, los pasos de validación, el sistema, y en general la marca, porque es la que está poniendo allí la cara visible, le muestra mucha coherencia, mucha consistencia con lo que se está solicitando. Tocaste un punto allí, no le solicitan más de lo que se necesita, por ejemplo, para validarlo, pero tampoco lo demoran, no se lo piden varias veces. ¿Sí? Si ya me autenticaste una vez, por alguna razón ya no necesitas hacerlo otra vez. Esta fluidez, esta coherencia, esta consistencia terminan apoyando los pilares de crear una buena experiencia en el cliente. Entonces, esa diferencia o tal vez disyuntiva que podía existir en el pasado entre crear mecanismos fuertes de autenticación o de validación para las vinculaciones y golpear la experiencia del cliente, pues ha venido desapareciendo. ¿Sí? Porque por servicios como los que provees tú, pero también por las estrategias de omnicanalidad, de autoservicio que se pueden desplegar con las tecnologías de Oracle para experiencia de cliente, se pueden crear esos escenarios, esos casos de uso, y entonces pues hemos podido nosotros fácilmente desplegar canales y desplegar mecanismos para que los usuarios, tanto del sector público como de compañías del sector privado, utilizando su celular, rápidamente ingresen a formularios inteligentes, utilizando las capacidades del computador o del celular, accedan a procesos de vinculación que no se tardan más que unos minutos y finalmente ya están adentro de manera segura, vinculados con la marca, vinculados con la empresa y con los productos disponibles para utilizarlos. Entonces, de allí que empiece a ser una componente muy importante estos procedimientos de vinculación, porque van a agilizarle a las compañías el onboarding para sus clientes, pero a los clientes también les van a facilitar muchísimo la vida. Así que si quisiéramos ver un impacto o más bien una relación de vinculación digital, de seguridad con experiencia de cliente, lo que les podría contar es que se impacta positivamente la confianza del consumidor, la fluidez del proceso, la coherencia de las interacciones y la consistencia de la información que fluye entre ellos. De esa manera sería, Mariano. Y en términos de flexibilidad y velocidad, Darío, para los usuarios y las empresas, ¿cómo cambia el escenario para la experiencia cliente? Bueno, y yo creo que ahí también recogiendo muchas de las menciones que nos comentaste, para que nos demos cuenta que efectivamente está súper relacionado el tema. Hay varios influencias en términos de flexibilidad y también de velocidad. La primera, tal vez, y la más clave, es que se rompen brechas. Se rompen brechas de tiempo, se rompen brechas de distancia también, y pensemos en los escenarios tradicionales. Este escenario en donde yo tengo que ir a una entidad financiera o a una entidad gubernamental con una carpeta llena de folios. Entonces allí voy a tener fotocopias, voy a tener documentos, voy a tener impresiones allí, llevar la famosa cédula al 150%, llevar impresos los registros civiles, las declaraciones de renta, bueno, una cantidad de información allá. Y pues efectivamente las entidades me van a atender en un horario específico y en un horario de oficina y voy a tener que trasladarme. Eso sería un escenario tradicional. Bueno, ¿y qué tal si reemplazamos ese escenario en donde ya no se necesitan ese tipo de documentos, esas fotocopias, esas impresiones? Y lo que puede hacer un ciudadano o un cliente es en el momento que pueda, en el momento que tenga libre. ¿Sí? Si, por ejemplo, terminé de trabajar muy tarde en la noche y por fin quiero arrancar mi proceso de vinculación hacia una entidad financiera, bueno, pues que lo pueda hacer a las 11 de la noche, que no tenga restricciones ni brechas temporales y que pueda arrancar allí cargando la información mínima, que con los datos que yo esté entregándole a estos formularios inteligentes, estos herramientas de experiencia de cliente se conecten a los sistemas de autenticación, de validación, de vinculación y me hagan mucho más fácil el proceso.
Por supuesto que si me hace falta algún dato o algún documento, yo también lo pueda hacer y continuar mi proceso al otro día, pero que no sea engorroso para mí como consumidor, como usuario, el proceso, que no tenga que reservar una mañana completa o un día completo para hacer los trámites. Bueno, por otro lado, si se rompen las brechas de tiempo y se rompen las brechas de distancia, también se ahorran recursos de lado y lado. Yo conversaba con un CIO de una compañía de medios muy importante en Colombia esta semana y me decía que prácticamente se imprimían en sus procesos con clientes y con proveedores cerca de 1 millón y medio de hojas al día. Y que eso, pues, por la pandemia incluso había cambiado, se ha dejado de imprimir esto. Pero efectivamente, ha cambiado, no se necesita, pero es que existen mecanismos que permiten ahorrar y disminuir ese tipo de recursos. Eso le imprime velocidad y flexibilidad al proceso. Es muy diferente tener a un sistema, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de Oracle Service Cloud, un sistema de CRM que tiene la capacidad de capturar la información en línea directamente desde el consumidor e irse hacia el CRM y cruzarla con información interna. Esto sucede en cuestión de segundos prácticamente, a diferencia de un sistema tradicional en donde tiene que haber, por ejemplo, una persona recibiendo esos documentos, esas fotocopias y haciendo validación visual manual para poder cruzar los datos en el sistema o en otros folios. Entonces, más allá incluso de ahorrar recursos como la impresión, el papel, también tenemos al tiempo y tenemos al equipo humano, al recurso humano disponible para cosas más estratégicas. Y allí nos movemos entonces hacia un tercer impacto en términos de velocidad y es el acceso a la información. Ya como consumidor y como aprobador de pronto dentro de una compañía, no tengo que esperar un día, 2 días o 3 días a que vuelva una aprobación, una verificación de identidad o una validación, por ejemplo, llamémoslo, reportes en entidades o en buros financieros o en temas de listas cautelares, sino que rápidamente y en cuestión de segundos tengo la información necesaria. ¿Para qué? Para finalmente apalancar la toma de decisiones. Y ese es el último impacto que me gustaría hacer hincapié, y es que vincular las estrategias de experiencia de cliente con procesos de autenticación digital, más allá también de aumentar la velocidad y la flexibilidad, lo que le entregan es a las compañías velocidad en datos para tomar decisiones y así, pues, adquirir muchos más beneficios que van allí en línea y en conjunto. Por ahí veríamos nosotros ese impacto, Mariano. Excelente. Cuéntenos, Darío, 3 beneficios puntuales, tanto las compañías del sector público como las compañías del sector privado, cuando tienen tangiblemente la unión de estas dos cosas tan importantes para hoy en día los negocios, tanto la seguridad o la gestión de riesgos o la prevención de fraude y la transformación digital. Bueno, Mariano, sin duda una compañía del sector público o del sector privado que esté pensando en saltar hacia un proceso de transformación digital que incluya estas dos tecnologías, lo primero que va a ganar es un incremento significativo en su productividad. Eso es clave. Y productividad viéndose también desde el punto de vista de aprovechar mejor los recursos, de hacer también mucho más con menos. El alcance que va a tener su recurso humano, el alcance que va a tener incluso su proceso, se va a multiplicar debido a que ya esos tiempos muertos, esos cuellos de botella, esas esperas que se debían tener en los procesos, por ejemplo, de onboarding o de vinculación o de verificación de las personas o de las identidades, desaparecen, ¿sí? Hay una característica interesantísima en este nuevo modelo también, y es que un gran porcentaje de las tareas se le pueden trasladar a los usuarios, a los consumidores, ¿sí? En el pasado, en un proceso tradicional, mucho del trabajo se hace internamente, cuando el que conoce la información, en su mayoría, pues es el cliente, es el consumidor. Pero ahora no, ahora
poniendo formularios inteligentes, portales de autoservicio, conectados directamente a los sistemas de autenticación. El que hace el mayor porcentaje del trabajo también es el usuario, el cliente, y lo hace en el tiempo en el que lo puede hacer, en el momento en el que lo puede hacer, retomando el proceso cuando tiene toda la información y de una manera mucho más amable. O sea que el primer beneficio, sin duda, es un incremento significativo de productividad. El segundo beneficio tiene que ver con la disminución del costo de adquisición de clientes e incluso la disminución de la pérdida de clientes. Si uno pudiera hacer una estadística, se asombraría, por ejemplo, de la cantidad de clientes o consumidores más bien, que cuando se lanzan a vincularse, a solicitar un producto, abandonan el proceso a mitad del camino. ¿Y lo abandonan por qué? Porque muchas veces es engorroso. Y es porque en la mitad de ese customer journey se pierde la fluidez. Entonces hay compañías que han hecho esfuerzos muy interesantes de poner procesos digitales o canales modernos a través de la web, a través de los chats, a través del WhatsApp, por ejemplo. Pero siempre llega un punto en el que terminan diciéndole, bueno, en este punto ahora diríjase a la oficina. O en este punto marque una cita con el asesor. Y allí se rompe. Si yo soy un cliente que está muy interesado en vincularme y en disfrutar los servicios de la compañía, de la empresa, es posible que si no tengo disponibilidad o si definitivamente no me quiero trasladar de lugar y me llega un momento del journey a interrumpirme ese proceso fluido, pues abandono. Abandono, no termino mi operación, no termino mi transacción o sencillamente voy y busco otro o la competencia, a ver si ellos sí me lo permiten hacer más fácil. Entonces, el costo de adquisición de clientes se puede disminuir muchísimo brindando este conjunto de soluciones. Y ya para terminar, tú lo decías muy, muy bien, y es que se tiene la capacidad de ampliar el alcance de la oferta. Estamos hablando no solo de democratizar, de incluir a una población mayor en nuestro conjunto de clientes objetivos, sino también de llegar incluso a poblaciones donde las ofertas nunca habían llegado. ¿Qué tan fácil puede ser tal vez para una entidad financiera, por ejemplo, empezar a poner préstamos, empezar a poner productos y dinero para poblaciones en donde ni siquiera tengo una sucursal? Tú nos contabas allí un caso de éxito que tienes con alguna entidad de este estilo y es completamente posible. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesito que la persona vaya físicamente a la sucursal, se identifique y surta todo el proceso, sino que en cierta medida y con todas las precauciones y revisiones del caso, se pueden empezar a poner productos en lugares donde no tengo presencia física con éxito y con total seguridad. O sea que puedo ampliar el alcance de la oferta. Ahora, este es un ejemplo con entidades financieras, pero sin duda puede servir para industrias de retail, para industrias de construcción, para industrias en sector público, gobernaciones, secretarías, o incluso para entidades del sector de la salud. Es realmente innumerable el número, o más bien el volumen de casos de uso que se pueden identificar, y uno puede terminar ampliando muy bien su capacidad o su alcance de clientes con una estrategia de este estilo. Así que yo creo que estos tres beneficios son claves. Están muy orientados a los objetivos de experiencia de cliente, de adquisición de nuevos clientes, de posicionamiento, de aumento de la lealtad, pero que están soportados en un proceso sólido y seguro como los que tú nos contaste. Creo que con eso te podría contestar allí la pregunta, pero pues seguramente y posiblemente tengamos incluso más preguntas también de los asistentes. ¿Tú qué opinas? Bueno, muchas gracias Darío y Mariano por la intervención. Efectivamente, más adelante vamos a tener una sesión de preguntas. Por lo pronto, les quiero mandar en este momento por el chat una pregunta muy sencilla para que nos lo contesten en menos de 50 segundos. Está muy corta, la verdad. Les estamos mandando en este momento por el chat un enlace para que las podamos contestar. Después de esto, tenemos también una invitación muy especial que nos va a hacer Mariano, y también procederemos luego a la sesión de preguntas que nos pueden hacer vía chat o pueden activar
sus micrófonos para que nos puedan hacer saber sus inquietudes, sus aportes o cualquier duda que tengan del conversatorio que tuvimos el día de hoy. Para dar entonces continuación al seminario web, me gustaría mucho, Mariano, que nos contaras de la invitación especial que tienes para hacernos el día de hoy. Bueno, Melissa, muchas gracias. Pues la idea es que ustedes también participen y se vinculen a esto que hemos venido sirviendo, pues apoyando a las compañías financieras y a las no financieras vigiladas y a las no vigiladas en el tema de SARLAF 4.0 y protección de datos. Porque las tres cosas tienen que ver con la experiencia cliente, ¿no? Las tres cosas tienen que ver con la experiencia cliente. Y vamos a estar el 15 de octubre mediante un webinar. Ahí coloqué el link de inscripción, rixin.com/formación. Es nuestro formulario de inscripción para quienes deseen asistir y conocer un poco más de cómo se entrelazan esas dos cosas. El SARLAF 4.0, que tiene mucho que ver con experiencia cliente también en el sistema financiero, y la protección de datos, eso que tenemos que cumplir también para proteger los datos de nuestros clientes y así generar confianza, ¿sí? También mediante eso generamos confianza. Vamos a estar con Natalia Ospina, la doctora Natalia Ospina es abogado TIC y el suscrito. Cordialmente invitados a que se inscriban y participen. Muchas gracias, Mariano. Bueno, antes de iniciar la sesión de preguntas, yo les tengo a ustedes aquí también las redes sociales de Imagine CX y de Risk International para que nos puedan seguir. Aquí están en la pantalla. En el caso de Imagine CX, este webinar lo vamos a subir en YouTube y pueden estar siguiendo todos los temas que nosotros sacamos constantemente en Customer Experience a través de Imagine CX, LinkedIn y Facebook. Entonces, vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas, sin antes pues agradecerte, Mariano y Darío, por el espacio y por el aprendizaje adquirido en esta sesión. De igual forma, queremos agradecer a Oracle por el apoyo en la realización de este webinar. Entonces, pues ahora les damos el espacio a ustedes para que puedan realizar sus preguntas, pueden habilitar sus micrófonos para hablar o nos pueden escribir a través del chat de Zoom. Entonces, si tienen alguna pregunta que nos quieran realizar, este es el momento. Estamos aquí con los panelistas prestos a cualquier duda que tengan al respecto. Mientras nos animamos a hacer las preguntas, no sé si Darío o Mariano tienen algo para que quieran como que los asistentes se lleven ese mensaje claro después de este seminario o un mensaje clave que quieran posicionar al respecto. No, pues darles las gracias y felicitar a Imagine CX con este espacio y por este espacio y por todos los casos de éxito que seguro también tienen en experiencia cliente y que cuentan con nosotros como un aliado para generar también esa confianza hacia sus clientes. Muchas gracias, Mariano. Así es, así es. Y también por parte de Imagine CX, pues agradecer a toda la audiencia que ha estado acompañándonos también en estos webinars que hemos hecho durante los últimos meses. Ustedes han podido ver, hemos estado recorriendo diferentes temas de interés particular que aplican para todos los sectores. Y bueno, los invitamos a que vayan y revisen los que no los han visto, los webinars pasados, porque al final, en términos de construcción de experiencias y escenarios de experiencia de cliente, van a encontrar allí contenido y conceptos bastante útiles. Listo. Pues por el momento no hubo ninguna pregunta por ningún participante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Igual si queda alguna pregunta que deseen hacer, nos pueden escribir. En las redes sociales estamos habilitados completamente para responder cualquier duda que ustedes tengan e invitarlos especialmente también al webinar de International Risk. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, por el espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.